Bienvenidos y bienvenidas a Infoar, el podcast semanal de Agustín Rossi. Infoar, para entender lo que nos pasa. Episodio número 5. El santafesino Agustín Rossi, jefe del bloque de diputados y diputadas del Frente para la Victoria, PJ, habló sobre el pueblo eligió presidente, ganó Alberto, análisis de las elecciones presidenciales. El domingo a la noche el pueblo argentino empezó a escribir una historia distinta a la que hemos vivido en estos últimos 4 años durante el gobierno del presidente Mauricio Macri. El resultado electoral deja una cantidad de reflexiones y, como siempre, múltiples interpretaciones, la mayoría de ellas hechas por los medios oficialistas o los medios pro-macristas, por decirlo de alguna manera, intencionadas tratando de subalternizar el resultado electoral y algunos casi planteando de que Macri había ganado y Alberto había perdido, lo cual muestra la intencionalidad explícita de una interpretación forzada del resultado electoral. Vale la pena recordar o comparar esta elección en donde Alberto saca más del 48% de los votos y Macri llega a duras penas al 40%, con las elecciones del 2015. Por ejemplo, en las elecciones del 2015, el presidente Macri, que termina ganando la elección en primera vuelta, la pierde con Daniel Scioli por 3 puntos de diferencia, 37-34. Es decir, que ninguno de los dos candidatos a presidentes, ni Daniel Scioli ni Mauricio Macri, llegaron al 40% de los votos. Macri termina siendo electo en segunda vuelta, también ganando por 3 puntos de diferencia. En este caso, en esta elección, Alberto Fernández gana de manera contundente, llegando en primera vuelta casi al 50% de los votos. Por eso cualquier otra interpretación que surja es una interpretación absolutamente forzada y forzosa, que lo único que busca es atenuar la derrota electoral que ha tenido Cambiemos y que ha tenido el presidente Macri. Algunos se muestran sorprendidos por ese 40%. Quiero recordarles la elección de 1989. En esa elección de 1989 gobernaba el presidente Alfonsín, el deterioro económico era enorme en los meses de enero, febrero, marzo, abril de esa época. La inflación mensual era de 2 dígitos, arriba del 10%, y el candidato del oficialismo, Eduardo César Angeló, llegó al 38%. Y la tercera opción, que también era con una política claramente, explícitamente neoliberal, como Álvaro Arcegoray, llegó al 12% de los votos. Es decir, que Menem ganó esa elección con el 46%, con lo cual lo que se expresa como antipopular, como antiperonista, como de derecha, como más conservador, siempre ha tenido en las elecciones presidenciales, o muchas veces ha obtenido en las elecciones presidenciales, un porcentaje de esas características como ha tenido en esta oportunidad el presidente Macri. La elección, volviendo a la elección del día domingo, está claro que se polarizó anticipadamente. Macri licúa los votos de las terceras, cuarta y quinta fuerzas. Y lo otro que sucedió, y que vale la pena que nosotros lo analicemos y reflexionemos generalmente, es que el nuevo votante, aquel votante que no vota en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y que sí vota en la elección general, es un votante que se siente más atraído por las propuestas de Cambiemos o por el discurso de Cambiemos y es más refractario a las propuestas o al discurso político que llevamos nosotros adelante. Lo digo además como experiencia personal, porque nosotros en las elecciones del 2017 parlamentarias en la provincia de Santa Fe habíamos ganado la PASO por 1 punto, perdimos las generales por más de 10 puntos. ¿Qué había pasado? Bueno, no era que nosotros habíamos perdido voto entre las PASO y las generales, mantuvimos la misma cantidad de votos, pero el nuevo votante votó masivamente o mayoritariamente a los candidatos de Cambiemos. Acá sucedió exactamente lo mismo. Uno tendría que preguntarse, o tendríamos que interpelarnos qué es lo que pasa con ese nuevo votante que no va a votar a las PASO y que sí va a votar a las elecciones generales. Bueno, yo arriesgo que ese votante es un votante menos interesado en la política, menos comprometido con la política y que en general termina yendo a votar casi obligado y casi por descarte, diría, y que termina votando aquel discurso más alejado de la política que aparezca en el escenario, y en general ese discurso no es el discurso que encaramos nosotros desde el campo nacional y popular. O sea que a mi criterio era previsible que pudiese pasar una cosa de estas características. Las elecciones presidenciales y el voto en la provincia de Santa Fe. En la provincia de Santa Fe no pasó ninguna otra cosa que no sucediese a nivel nacional. A nivel nacional el Macri recorta en 8 puntos la diferencia, pasa de 32 a 40. En la provincia de Santa Fe habíamos ganado por 10 puntos y perdimos solamente por menos de 1 punto, con lo cual está dentro de la recuperación promedio que ha tenido el votante del voto de Cambiemos en la provincia de Santa Fe. El voto nuestro en la provincia de Santa Fe se asienta fundamentalmente
fundamentalmente en Rosario, en donde ganamos por 10 puntos, recordando que en las elecciones PASO habíamos ganado por 20 puntos en la ciudad de Rosario, pero los lugares en donde ganamos son los lugares de los centros urbanos, con fuerte presencia de los sectores industriales, Rosario, Villa Constitución, San Lorenzo, y en el norte de la provincia de Santa Fe, y perdemos fundamentalmente en el centro oeste, en el límite con la provincia de Córdoba, que está el núcleo más fuerte de votantes de Cambiemos, y allí es donde se expresa el resultado electoral que vivimos. No corresponde comparar en Santa Fe estas elecciones nacionales con las elecciones provinciales. Las elecciones provinciales eran un escenario de 3. Acá, en las elecciones nacionales, el escenario es absolutamente de 2, absolutamente polarizado. Han visto ustedes que en una primera vuelta entre Cambiemos y el Frente de Todos han llegado a conjugar el 90% del electorado, es decir, de que 9 de cada 10 argentinos votaron a Cambiemos o al Frente de Todos, lo cual muestra enormemente el grado de polarización política existente en la Argentina. Algunos dicen bipartidismo, no sería tan la palabra correcta, tampoco sé si que la que voy a utilizar ahora es la indicada, pero son en realidad un bicoalicionismo, es decir, hay dos coaliciones, la del Frente de Todos y la de Cambiemos, que son las que hegemonizan el panorama político en Argentina. La nueva conformación del Congreso de la Nación. Eso se va a expresar en el Congreso de la Nación. De hecho, va a haber 2 bloques mayoritarios, los que hacía referencia recién, y las terceras opciones que tuvieron protagonismo en estos últimos 4 años se van a ver reducidas muchísimo, con poca posibilidad de interlocutar en el marco, en un escenario como el que vamos a tener en los próximos tiempos en el Congreso de la Nación. La transición. Lo que pasó después de las elecciones me parece que hay que mirarlo como señales positivas. El discurso del propio presidente Macri, al cual criticamos fuertemente el 12 de agosto, hoy parecía en la noche del domingo estar mucho más en sintonía con lo que había pasado, asumiendo claramente el resultado de las elecciones, con mayor templanza se lo veía también al presidente, y me parece halagüeño que se hayan tenido una reunión entre el presidente y Alberto Fernández para tratar de que la transición política y económica sea lo más ordenada posible en estos 40 días que faltan, ¿no? ¿Qué significa lo más ordenada posible? Significa que aspiramos que las variables macroeconómicas no sufran modificaciones y que por sobre todas las cosas el tejido social de la Argentina no se siga deteriorando en beneficio de todos los argentinos. El gobierno ha tomado una decisión, que es la decisión de poner un big cepo, digamos, ¿no? Un max cepo, un cepo enorme, mucho más restrictivo que el que existía durante nuestra gestión. Recordar que fue lo primero que hicieron para desarmar, pasando de $10.000 por mes que se podía comprar para atesoramiento a $200 por mes. Entonces la primera pregunta que uno se hace es ¿por qué no lo hicieron antes o por qué no bajaron gradualmente esa autorización? Bueno, la respuesta es exclusivamente electoral. No lo hicieron, no hicieron más restrictivo el control de cambios en la Argentina, simplemente porque no querían tomar una medida que pudiese resultar antipática, quizás ante un sector del electorado más predispuesto a trabajar o apoyar a las propuestas políticas de Cambiemos. Pero lo cierto es que en esa medida electoral terminaron financiando una fuga de capitales enorme y una caída de reservas notable, que cerca de $20.000 millones que ha sucedido entre las PASO y las elecciones generales. Aspiramos a que esa caída de reservas, esa sangría de reservas se corte y que lleguemos al 10 de diciembre con una posibilidad de tener en el Banco Central un nivel de reservas razonable, que el tipo de cambio esté estabilizado y utilizar esos dos columnas, por decirla, por más que no sean muy fortalecidas, como para empezar a reconstruir la Argentina a partir del 10 de diciembre. El mapa de la victoria del Frente de Todos. Nuestro espacio político ganó en todo el país, salvo en 5 provincias: Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. En Santa Fe por una exigua diferencia, lo mismo que en Entre Ríos. El macrismo volvió a mostrar una contundencia en la ciudad autónoma de Buenos Aires, independientemente de que Matías Lamen hizo una muy buena elección. Y ese es el escenario político que queda en la Argentina a partir del 10 de diciembre. El rol de la oposición a partir del 10 de diciembre. ¿Cómo me imagino el rol de la oposición a partir del 10 de diciembre? Bueno, me imagino que va a ser un rol más condescendiente para con nosotros, sobre todo en el mes de diciembre, en donde quizás el gobierno envía al Congreso una serie de propuestas parlamentarias que tengan que ver con desandar
o enmendar el desastre económico que nos han dejado, pero con ese porcentaje de votos que sacó el presidente Macri no imagino una dispersión de Cambiemos, sino que por el contrario creo que Cambiemos se va a terminar solidificando, y imagino que en la medida que vaya transcurriendo los meses de gestión del gobierno de Alberto Fernández, la oposición va a empezar a tener actitudes de mayor dureza y mayor virulencia, como en general han tenido con los gobiernos nacionales y populares con los momentos que hemos gobernado la Argentina. Ustedes mismos pueden ver en estos días que empiezan a aparecer, independientemente de la gestualidad que rescatamos del presidente Macri, empieza a aparecer a través de algunos comunicadores o a través de algunos propios dirigentes de Cambiemos un nivel de mayor agresividad en el discurso que tenían en el discurso pospaso, quizás más envalentonados por el resultado electoral que han tenido, y con el cual y con el resultado electoral que habían tenido en las PASO. Cristina y su convocatoria de unidad. Por eso me parece que han sido muy elocuentes y muy prudentes las expresiones de Cristina en la noche del triunfo, en donde hizo una convocatoria fuertemente a que todo el Frente de Todos se mantenga unido, porque de esa unidad está la fortaleza, no solamente electoral que hemos tenido, sino también la fortaleza que va a tener nuestro gobierno a la hora de gestionar. Y uno ve todos los días que intentan echar leña al fuego, que intentan meter cizaña dentro del espacio del Frente de Todos, y yo creo que en ese sentido hay que tomarse las cosas con muchísima prudencia, con muchísima calma, con muchísima serenidad, y decirle a todos los argentinos que no va a haber dentro del Frente de Todos discusiones que tengan que ver con cuestiones secundarias, que hemos hecho un aprendizaje todos y que está claro que el peronismo unido, el campo nacional y popular unido, el Frente Opositor unido, tiene un nivel de fortaleza electoral y política muy importante, y eso es lo que nosotros no tenemos que tratar de perder durante la gestión de Alberto Fernández, que se va a iniciar el 10 de diciembre del 2019. El voto joven prefiere el Frente de Todos. Una reflexión más sobre las elecciones, que me parece que también hay que tener en cuenta. Las elecciones muestran, el voto tiene un componente etario claramente significativo. Los jóvenes votaron mayoritariamente al Frente de Todos y los adultos mayores votaron mayoritariamente a Juntos por el Cambio. Es más, cuando uno analiza el componente etario de ese voto, en la medida que va creciendo la edad de los votantes, mayor es la adhesión al frente de Cambiemos, y cuanto más jóvenes son los votantes, mayor es la adhesión al Frente de Todos, y me parece que este es un elemento que vale la pena tenerlo en cuenta a la hora de reflexionar. Y hay otro componente que también es sociológico y geográfico, ¿no? La fortaleza de Cambiemos se ha dado fundamentalmente en lo que llamamos la zona central de la Argentina, y dentro de la zona central de la Argentina, en el interior, no en las grandes ciudades, con lo cual muestra la influencia del sector agropecuario, del sector de producción primaria de nuestra economía. Allí donde mayor fortaleza tiene, allí es donde más se ha acentuado o más ha tenido contundencia electoral Cambiemos, y esto viene sucediendo en la Argentina después de lo que ha sido la resolución 125 y el resultado de ese debate de la resolución 125. Así que allí también es una mirada que nosotros tenemos que tener en cuenta y que vale la pena precisar. Del lado nuestro, lo más notable que ha sucedido en esta elección es la recuperación mayoritaria de las clases medias urbanas y de la clase media baja urbana. Allí es donde ha estado la fortaleza de nuestro espacio político. Esa clase media urbana es una clase media que tiene mucha sensibilidad y que ha mostrado en el tiempo que muchas veces cambia el sentido de su voto en determinados momentos y en determinadas circunstancias. Por eso es muy importante los gestos y las acciones que tengamos desde nuestra propia gestión para seguir contando con ese acompañamiento de esa clase media urbana, de la clase media media, de la clase media baja que habita en las grandes ciudades y en los polos industriales. Tradicionalmente nuestro voto ha estado fortalecido en el conurbano, en el NEA y en el NOA y en la Patagonia, eso ya más o menos lo sabíamos, pero me parece que el componente novedoso que tiene esta elección para nosotros es haber ganado en las principales ciudades de la Argentina y haber tenido ese acompañamiento de ese sector de clase media, que yo creo que notablemente hay que tener una mirada permanentemente hacia eso, porque tenemos que contenerlo, tenemos que tener señales claras para con ellos, que quizás es un sector que haya votado
votado a Macri en el 2015 y que se sintió durante estos 4 años profundamente decepcionado, traicionado quizás por las políticas económicas que ha llevado adelante el presidente de la Nación. La tarea de todos a partir del 10 de diciembre. A partir del 10 de diciembre, una tarea enorme de reconstrucción de la Argentina, de mejorar todo lo que significa nuestro perfil de las exportaciones, de iniciar un proceso de sustitución de importaciones y al mismo tiempo de empezar a saldar esta sangría social, este desastre social que ha generado el gobierno del presidente Macri. Y eso significa recomponer los ingresos de los argentinos y en ese sentido tendrá que actuar nuestro gobierno a partir del 10 de diciembre. Sobre todas las cosas, en este mensaje quiero transmitirle a todos los argentinos, primero que pusimos una esperanza en marcha y que nosotros vamos a poner todo el esfuerzo que sea necesario para que esa esperanza se concrete y que resuelva positivamente las expectativas que los argentinos depositaron en ella. Y en segundo lugar, no hay que dejar que avance este intento de subestimar o subalternizar el resultado electoral y la elección de Alberto Fernández, que ha sido más que contundente. Ganar en primera vuelta con el 48% de los votos es de una contundencia enorme, casi con seguridad. Carlos Menem cuando ganó en 1989 sacó menos votos, Cristina cuando ganó en el 2007 sacó el 46%, después en el 2011 sacó el 54%, pero este 48,5% de los votos en primera vuelta es una cantidad de adhesión de una manera más que importante y más que contundente. La necesaria reflexión del trabajo de las encuestadoras. Mi última reflexión tiene que ver con lo que hemos visto en las PASO y en las generales alrededor de lo que es el sistema de encuestas en Argentina. Lo digo respetuosamente y respetuoso del trabajo que realizan los encuestadores. Tienen que mirar claramente por qué se siguen equivocando tanto. No vieron el triunfo de Alberto Fernández en las PASO, no vieron la recuperación de Mauricio Macri en las elecciones generales y yo, partiendo de la base de la honestidad del trabajo con lo cual realizan, está claro que el problema está en la toma de datos, en cómo se toman los datos y en cómo terminan esos datos construyendo realidades que finalmente después, construyendo escenarios que finalmente después terminan siendo tanto absolutamente lejos de ser escenarios reales de lo que sucede en Argentina. Y eso me parece que exige de parte de profesionales prestigiosos, a los cuales uno respeta, una reflexión profunda de qué es lo que están midiendo, porque en realidad terminan midiendo cosas que no reflejan lo que sucede en la realidad. Sabemos lo que nos pasa, también necesitamos entenderlo. Así pasó el episodio número 5 de InfoAR. Hasta la próxima.